Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente los saludo con un cariño muy especial. Hoy desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, en esta tercera live de este año 2026, quiero desearles que hayan pasado la semana pasada un feliz día del maestro, de la madre, y para los que son enfermeros y enfermeras, un feliz día de la enfermera. Saludo a Juan Cat, 0797, que se acaba de unir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Ya el libro, la cuarta edición del nuevo libro de los diálogos de educación del 2024, ya los pueden consultar en la página web de Acofain para aquellas personas que quieran hacerlo a través de la página, pero también podemos darles el libro a aquellas personas que de pronto nos lo soliciten a través de las redes. Carmen Ticocro se acaba de unir, muchas gracias por estar. Estamos mirando Carmen desde profesora, qué feliz verla de nuevo, aquí seguimos aprendiendo, muchas gracias Carmen. Y hoy entonces vamos a tratar un tema muy importante que quizás lo hayan podido oír hablar o puede que sea tan nuevo porque generalmente esto apenas se está escribiendo en este 2025-2026. El Centro Universitario Cárdenas también se acaba de unir, muchas gracias. Y dice que vamos a ver esa pedagogía de la fragilidad, pero mirando esa fragilidad al ser humano, y lo vamos a mirar desde el ser humano que es único, singular y irrepetible, y lo vamos a mirar porque hoy en día es muy importante mirar al ser humano, pero mirar también la inteligencia artificial que ese ser humano está utilizando y que también se está utilizando en las universidades, en los colegios, en las escuelas y en distintas partes porque la educación lo ha tenido en cuenta. Pero es muy importante que miremos esa pedagogía de la fragilidad a la que me voy a referir y en la cual esta postura ética que hace Joan Carlos Melis, él nos va a decir varias cosas importantes que de pronto tenemos que tener en cuenta mirando esas tecnologías digitales o esos algoritmos que se vienen usando para encontrar información. Pero la fragilidad hace relaciones a ese ser humano que, como les decía, es único, singular, irrepetible, que vive siempre en comunidad. Aquí saludo a Paula Sabogal, que también se acaba de unir. Entonces dice, el ser humano es esencialmente finito y frágil, frágil ante todo, ante problemas, ante aperturas, ante lo nuevo que le llega, ante no saber una cosa, hay una fragilidad y la vamos a mirar. La educación entonces no debe ser la fabricación de expertos perfectos. ¿Por qué? Porque a veces decimos la perfección en la educación y eso no existe. Sino que es un encuentro entre seres vulnerables que son esos seres humanos que asisten a ese proceso educativo. Entonces, aquí en esta pedagogía de la fragilidad se propone la pregunta y la incertidumbre. ¿Qué es lo que él le hace titubear? ¿Qué es lo que le hace dudar? ¿Qué es lo que le hace mirar esa incertidumbre ante este mundo? Y por eso entonces el titubeo, como lo explica de pronto Melis, es la señal de que el pensamiento está ocurriendo. Y por eso entonces esa fragilidad vincula no solamente al ser humano, sino a las otras personas que se vinculan con él o que trabajan con él o que participan con él en ese proceso educativo. Entonces él compara la fragilidad con una grieta. ¿Por qué? ¿Por qué con una grieta? Porque por esa grieta puede entrar la luz. Y esa luz, como lo dice Leonardo Cohen, es la que hace que
se ponga a pensar si toda esa información que él encontró en el algoritmo le va a servir o no le va a servir, y por qué él no la confronta con lo que saben los otros o con lo que sabe el profesor. Sigo saludando aquí a varias personas, a Janie Pau, a Janie Pau, el de las muñecas se unió, muchas gracias. A Nancy López, a Liz XGT. Bueno, entonces fíjense por qué él propone esa grieta como ese titubeo y como esa fragilidad que experimenta ese ser humano, y lo complemento muy bien con eso que mencionaba Leonardo Cohen, que esa grieta es por donde nos entra la luz, y por dentro nos entra la luz cuando abrimos nuestro pensamiento a los otros y a las otras. No podemos olvidar que estamos en esta era en donde se exige a uno que sea más robusto, que sea más eficiente, que sea más infalible. Infalibles no somos, somos falibles. Infalibles lo hemos dejado siempre para aquellas personas que creemos en Dios, en ese ser supremo que sí es infalible. Y como si compitiéramos con ese algoritmo, por eso exigimos que seamos robustos, perfectos y eficientes. Pero es muy importante entonces decir que nosotros no somos una máquina, y por eso debemos reivindicar que la máquina desprecia el titubeo, desprecia la duda y desprecia también nuestra finitud. La máquina nos da información, y por eso yo la quiero comparar con esa pedagogía de la fragilidad. Y por ello esta pedagogía propone que no es educar personas expertas, sino acompañar al aprendiz. Eso dice esta pedagogía: acompañemos al aprendiz, acompañemos a los aprendices. No le fabriquemos expertos, ni gente perfecta, ni robusta, ni eficiente. Miremos cómo lo acompañamos en ese proceso de aprendizaje para que esa grieta, que es su fragilidad, que le entró la luz, pueda abrirle el cerebro y pueda preguntar y pueda titubear y pueda resolver otras cosas. Milei entonces dice que la educación sí es un evento ético, y él lo resalta muy bien y dice que la ética no es la perfección de un código de programación. La ética sucede en el rostro del alumno, en el rostro del ser humano, que nos mira, que nos miramos a la cara y que estamos esperando que nos den una respuesta con sentido. La máquina no nos da una respuesta con sentido. En cambio, en la existencia de los seres humanos, nosotros siempre le preguntamos al otro para obtener una respuesta con sentido. Sigo saludando aquí a Alejit Fajardo, debe ser que se unió. Muchas gracias por estar y por venir a esta live. Y que ese sentido que él logra con el sentido que le demos a esa respuesta, esas personas que estamos participando en el proceso educativo, le damos la posibilidad de que él podría llegar a ser un ser humano que sabe cómo resolver de pronto problemas, o cómo él es un ser humano que puede ayudar a otros a que comprendan esas respuestas o a que puedan resolver los problemas que se resolvieron durante ese proceso educativo. Entonces, al comparar esa fragilidad como esa grieta, esa incertidumbre que busca respuestas justas y juntas entre todos, lo compara con el mundo, donde el mundo dice es un espacio de significados de dolores, de enfermedades, donde el docente lo que debe hacer no es transmitir
información, sino dar testimonio o atestiguar o fortalecer esa relación entre los mismos seres que ocupan ese espacio en el salón o en otros sitios donde se esté produciendo ese aprendizaje. Yo que encontré algunas pedagogías que se han hablado de ellas desde los años 1762 o 1800, inclusive en 1900, y hemos encontrado algunas pedagogías que hablaron y dieron sentido a cómo aprender el ser humano y cómo hoy, con esas inteligencia artificial o con esos algoritmos, podríamos nosotros utilizarlas, pero permitirle a la persona con esas pedagogías ser ellos mismos. Por ejemplo, en la pedagogía de Rousseau, si nosotros nos situamos en 1762, cuando Jacques Rousseau habló del Emilio, este era un pedagogo francés, y en el Emilio de la educación él decía: dejemos que el niño o el aprendiz sea el centro principal de ese proceso educativo, donde se respete ese tiempo natural del niño para que él aprenda muchas cosas por sí mismo, diciendo que eso no implicaba que ese tiempo natural no era hacer nada, no era dejarlo libre, no implicaba no hacer, sino que se dejaba ese tiempo natural para el desarrollo de sus propias facultades como sujeto, frente al entorno y al desarrollo. Eso era muy importante. Donde Rousseau defendía, por ejemplo, que el sufrimiento, el tropiezo y la confrontación con el medio y la naturaleza eran muy necesarios para fortalecer el espíritu, que allí era donde se desarrollaba el ser humano. Si nosotros respetamos ese tiempo, respetamos esas circunstancias del alumno o del aprendiz y le damos ese tiempo libre para que él esté con su naturaleza, él piense, entonces aquí, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial o los algoritmos? Puede que le eliminen ese tropiezo cognitivo porque le van a dar una información, pero esa fragilidad que él tuvo en ese tiempo libre para pensar, para mirar cómo él aprender y cómo él aprender a su propio ritmo y procesarlo, ahí le estamos dando el tiempo libre, pero puede que él busque la información y empiece a pensar si esa información, si le sirve o no. Por eso les traigo esta comparación con la teoría de Jacques Rousseau, que en 1762 escribió el Emilio de la educación, donde decía: démosle al aprendiz o al niño ese tiempo libre natural para que él busque sus propias experiencias. El niño aprendiz aprende explorando, aquí en esta teoría, esquivando, observando el mundo real con autonomía. Rousseau decía que veía la docencia como una formación moral, no solo técnica. Por eso entonces, si le damos el espacio al niño, él puede aprender de lo que hay en la naturaleza, en el medio o con otros, pero él también puede buscar esa información en la inteligencia artificial y de pronto mirar esos tropiezos cognitivos que él tenía, que no los conocía, pero los debe confrontar después con los demás. Por eso le debemos dar el espacio de tiempo, pero también que él busque, si es necesaria la información en la inteligencia artificial, para después confrontar esa información o esa fragilidad que él tiene sobre algunas cosas. Otro que yo traigo aquí a colación es a una de las teorías que yo expuse en el 2024, que fue la pedagogía de Joan Pestalozzi, que sustentaba el desarrollo integral del ser humano, pero él hacía una relación muy importante: cabeza, corazón y manos, pensamiento, amor y hacer. Entonces les traigo esto porque
esta teoría porque aquí hay un desarrollo integral y afectivo en el ser humano cuando miramos esa teoría desde este punto de vista, donde el aprendiz no se consolida a través de una instrucción abstracta, es decir, a través de una información que se la puede dar la inteligencia artificial o el algoritmo, ni memorística. Aquí lo que se analiza es a través de esa intuición sensible que se da a través del acto educativo, donde entra esa fragilidad social y psicológica en el aprendiz. Entonces, confrontemos, trae la inteligencia artificial, trae la información, trae pensamiento, desarrollemos ese pensamiento, ¿a través de qué? De preguntas, mirémosle ese lado afectivo de la persona en su corazón, que aprendió, ¿para qué le va a servir esto? ¿Puede con esto ayudar a los otros seres humanos? ¿Qué puede hacer él en su medio para solucionar sus problemas? Porque si hablamos de la teoría como ese desarrollo integral entre el que nos habla Pestalozzi, la inteligencia artificial no le va a dar sino para que él adquiera un proceso cognitivo, pero no de pensamiento, sino de información. Entonces podemos pensarlo desde ese punto de vista. Él vincula entonces la parte emocional, la empatía, la convivencia y sensibilidad humana del aprendizaje experiencial, porque él está hablando del hacer. Entonces todo eso es muy importante en el desarrollo del ser humano. No es simplemente la información, y por eso lo quise comparar a Pestalozzi con lo que nos da la inteligencia artificial, que nos da información. Otro persona que quiero hablar de ella es a Freire. Freire es un pedagogo brasileño. Recordemos que él habló mucho de la autonomía, de la pedagogía de la esperanza, donde él proponía que el ser humano tenía que tener que el ser humano era incompleto en su formación, había una incompletud, no era un ser acabado, sino que era un ser inacabado. ¿Y qué pasa con el algoritmo? El algoritmo o la inteligencia dan una información, es un sistema concluido, no un sistema inacabado. Usted le pide una información y él se la bota de todos los medios posibles que usted quiera consultar. Entonces, diríamos que el algoritmo es un ser acabado, no inacabado. En cambio, el ser humano es un ser inacabado. Por eso, entonces, ese ser humano es un proyecto abierto de aprendizaje constante, de experiencia continua, donde la educación es una respuesta a esa inconclusión. ¿A través de qué? Del diálogo. Por eso él propone el diálogo. Él nos hablaba mucho de que dialogando con los otros y las otras es donde abrimos esa comunicación, esa educación. Por eso él también habló un poco de la educación bancaria y la asimilamos entonces a la inteligencia artificial como ese banco que nos dicta todos los datos que nosotros queremos. En cambio, en el diálogo nosotros podemos construir conocimiento, construir ese hacer. Esta teoría de la fragilidad entonces nos permite a nosotros decir que nos fortalece la inteligencia, los procesos cognitivos, pero no la reemplaza. Pues no la reemplaza porque está lo ético, el hacer, la solución de problemas, la confrontación a través del diálogo, el trabajar con otras personas, mirar como la educación como una práctica de la libertad, no simplemente de lo que me está dando una máquina. Por eso quise traerles estas tres teorías, que las hablé de ellas en las lives pasadas, aunque yo no hablé mucho del Emilio de la educación, pero sí lo quería traer hoy en día para que lo vieran y confrontaran eso con lo que nos está dando la inteligencia artificial. Sin embargo, Melis, en la teoría de la fragilidad o en la pedagogía de la habilidad,
Él dice que el concepto de este mundo frente al entorno digital y el entorno en el espacio físico donde procesamos estímulos y hablamos de pronto de esos símbolos, herencias y ausencias de dolores o ausencias de lo que el mundo nos experimenta, eso se ha perdido, pero que con la educación que se da en el aula, a pesar de existir esa inteligencia artificial, él habla de esa fragilidad, de eso que es la mediación para confrontar la densidad de ese mundo real que nos da la inteligencia artificial. Por eso él dice y habla de ese titubeo, de esa grieta, de esa incertidumbre que es la pedagogía de la fragilidad. En esa lógica de esa del mundo que él habla, él dice que la educación sufre las presiones de las competencias medibles. Hoy en día todo el mundo dice la competencia que hay que desarrollar en el estudiante y que la vamos a mirar a través de los resultados de aprendizaje. Entonces él habla ahí de una lógica de la hospitalidad. Dice que el mercado de la tecnología nos propone esas competencias medibles y esos resultados de aprendizaje, pero que la hospitalidad, que es el espacio seguro para que el aprendiz diga no entendí, tengo miedo a equivocarme, no sé cómo voy a aplicar este aprendizaje, es el aula, es el espacio donde él va a confrontar eso que logró. No es simplemente unas competencias o unos resultados de aprendizaje, es mirar cómo hago esto, cómo logro esto que me están proponiendo aquí en este proceso educativo, cómo lo logro. Entonces por eso habla de esa lógica de la hospitalidad. Otra alternativa que también él propone con esta pedagogía de la fragilidad es lo que de pronto nos propone Sliar en el 2024, donde dice que la tecnología ha impuesto una pedagogía de la prisa. Como ya tenemos prisa por saber qué está produciendo la inteligencia artificial, entramos al computador para mirar qué es lo que se está produciendo hoy en día sobre eso. Entonces, no sabemos algo, pero entramos inmediatamente a la inteligencia artificial para que deprisa nos bote los datos. Por eso él dice, esa tecnología ha impuesto una pedagogía de la prisa, donde lo importante es que nos den respuestas inmediatas. Y de pronto en clase el profesor le pide a usted le hace a usted una pregunta y usted con el computador entra inmediatamente a la inteligencia artificial y le da esa respuesta inmediata. Pero para ellos dos, para Sliar y Melis, la educación requiere de un tiempo no productivo, no para perder el tiempo. Está muy de acuerdo con lo que habla Rousseau de la naturaleza o el tiempo en la naturaleza para que el estudiante piense, no para que pierda el tiempo, sino para que él haga contemplación, haga introspección, para que él converse y para que él decida y diga esto es bueno o no es bueno. Entonces aquí esa pedagogía es ante todo una interrupción del ritmo con el mundo exterior, con ese mundo que me está dando tanta información. Dice que porque educar es dar el tiempo para que el otro sea y para que el otro se desconecte y con calma pueda resolver las preguntas que hay en este mundo. Por eso en esta educación Sliar comenta que la educación actual sufre de cronofobia, miedo a perder el tiempo. El estudiante, por las presiones y por el uso de la inteligencia de la artificial, quiere entregar ya la tarea, quiere ya no perder minutos, pero se requiere perder la prisa
para poder educar. Entonces, hoy en día los trabajos los están cumpliendo en el tiempo que se los están poniendo porque van y los hacen en la inteligencia artificial. No, hay que argumentar, hay que pensar lo que me está arrojando, lo que yo estoy escribiendo con mis manos. Por eso es importante mirar esto. No es el miedo a perder el tiempo y por eso a la presión, aquí tengo que entregar el trabajo. No, es entregar tareas no en minutos, es aprender para perder la prisa, para yo poder pensar y hacer las cosas bien hechas. Otra persona que le influyó también a Melis en este proceso de la pedagogía de la fragilidad es el surcoreano filósofo Byung Chul Han. Él argumenta que los algoritmos crean caminos de eco, donde se ve lo igual y lo cómodo. Igual y cómodo porque lo estoy encontrando en la inteligencia artificial. Pero que la fragilidad, eliminando de pronto el conflicto, debilitando la reflexión, produciendo a veces ansiedad o agotamiento o sobreinformación, dice Byung Chul Han. Pero que la fragilidad es el antídoto, lo llama aquí el antídoto contra la homogeneización del pensamiento que da la inteligencia artificial. Óiganlo muy bien. Esto lo están escribiendo en el año 25 y 26, esto no me lo estoy inventando. Ustedes podrán en la bibliografía consultarlo. Entonces dice que la fragilidad obliga al aprendiz a ¿qué? A encontrar lo distinto con lo que le incomoda y desafía sus propias certezas. Y que el pensar se pierde esa profundidad y puede él criticar y mirar otras cosas que se están dando en este mundo. Pero él habla aquí también de una cosa muy importante, Han, y que los soporta también Melis, y que es la crisis de la narración. Hoy en día hemos perdido que el estudiante escriba. Ya el estudiante no escribe, el estudiante simplemente consulta, va y hace las cosas, las pega y las entrega. No, hay que volver a escribir. En algunos colegios en Europa están volviendo a decirle al estudiante, traiga papel y lápiz, porque vamos a escribir aquí. Sigo saludando aquí a Mariana, a Edwin Pinzón, a Tangarita 22, a Marti Henao, a Augusto Giraldo, a André, a Valentina H., a Leji Pajardo, a Liyu, a Eduard Pinzón, a Mariana, vuelvo a Mafi Plaza, porque nos están diciendo, hagamos narración, escribamos. Yo alguna vez hablé del texto paralelo o de los... esos tienen otro nombre, texto paralelo, que son mis propios aprendizajes, mis propios cuestionamientos. Hay que volver a que el estudiante haga eso. Nos tenemos que anteponer a esa filosofía de la era digital, que es la acumulación de datos, de información, que está destruyendo nuestra capacidad de pensar y de hacer historias con sentido. Por eso hay que volver a eso, hay que escribir, hay que decirle al estudiante, consulte, pero escriba qué aprendió usted de esa consulta. Ahí le podemos decir nosotros muchas cosas al estudiante para poderlo evaluar. Simplemente que nos entregue un trabajo y ese trabajo está tan perfecto que lo califico y le pongo 5. No, obliguémoslo que si él quiere hacer el trabajo, haga una especie de pensamiento de su propio aprendizaje sobre ese trabajo que está entregando. Hagámoslo que escriba, que narre, que vuelva a sentir que aprendió, porque si no es repetición de aquello que encontró en la inteligencia artificial. Cosas muy importantes les traje hoy en día que quiero que ustedes miren, que la inteligencia se puede usar como apoyo, como herramienta de exploración,
como un estímulo para pensar y puede ser un complemento pedagógico. El problema es cuando yo la sustituyo, elimino el esfuerzo, reduzco la experiencia humana, convierto al aprendiz en un receptor pasivo. Ahí sí es donde yo mismo estoy fallando en el uso de la inteligencia artificial y en el uso de las otras cosas que yo hoy hablé, de estos pedagogos y de estas cosas que nos habló Melis, Hahn, Schiller, Pestalozzi, el Emilio y Paulo Freire. Eso era lo que yo hoy quería, y entonces, para terminar, porque ya el tiempo se me acaba, vivimos en una sociedad hiperinformada, pero profundamente desorientada. No sé qué vamos a hacer nosotros como educadores. Miremos que ese es nuestro papel. Por eso yo en estas 3 slides he venido repitiendo que lo más importante es el papel que juega el docente en este proceso educativo. Las informaciones no se narran, se acumulan. La crisis de la narración es en el fondo una crisis sin sentido, del sentido, perdón. Esas narraciones que nosotros hacíamos, que aprendí, los ponemos a que hagan cuadernos durante el propio tiempo de nuestro aprendizaje, para que ellos ahí puedan poner cuál fue su aprendizaje, qué sentido le dan y cómo lo compartieron con los otros y las otras. Muchas gracias a todos por estar. Sigo acá saludando a Elisa Barrera, a Milena, a Keisut Tai 850. Muchas gracias por haber estado. No encontré ninguna pregunta, pero muy importante que miremos esto desde nuestro punto de vista y mires estas comparaciones y estos otros autores que nos están diciendo: sí, la inteligencia es importante, pero ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos hacer nosotros para que él tenga titubeo, duda, incertidumbre, consulte otras cosas o consulte con sus pares o con sus profesores esas dudas que le están surgiendo de esa inteligencia artificial? Nos veremos dentro de 8 días. Me dice: profe, qué genial la temática. Y a todos por haber estado hoy, muchas gracias, y nos veremos dentro de 8 días. Vamos a mirar mucho de la inteligencia, pero la vamos a mirar desde el punto de vista del proceso de la mediación pedagógica, que como docente tengo yo ese papel para hacerlo. No nos dejemos que sea el simple trabajo que nos presenta, que haga su propia narración de lo que encontró y de lo que quiere decir. Con esto me despido y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos los que estuvieron y hasta dentro de 8 días. Gracias por estas tips tan pertinentes. Me encanta su compañía. Nos encanta acompañarla. Muchas gracias a ustedes por estar. Aquí vino Elis, muchas gracias.